Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso día y qué maravillosa oportunidad de estar en la presencia viva de nuestro Dios. Los momentos que Dios nos permite estar en su presencia son momentos de vida, momentos especiales, momentos que nos traen la fortaleza para nuestro espíritu. La plenitud de la vida está cuando estamos en la presencia de Dios. La presencia de Dios es poder, autoridad. La presencia de Dios es lo esencial, lo importante y lo determinante para vivir. No podemos vivir sin la presencia de Dios. Es una necesidad urgente y constante, continua, de una búsqueda constante, de una búsqueda permanente. Por eso tenemos que ser muy conscientes cada día que sin esa presencia no tenemos vida. Nuestra conexión está en la presencia de Dios, en su palabra, en el espíritu de la palabra, en la memoria constante del espíritu a nuestro espíritu. Por eso cada palabra que es enviada lleva un propósito, lleva una finalidad, un objetivo importantísimo, y es establecer una obra de Dios en nosotros. La palabra no solamente no es una retórica, es una verdad de Dios enviada. La palabra es la presencia de Dios en nosotros. Por eso hoy quiero compartir con ustedes un tema que me parece interesante, porque son los días de la conexión con la palabra. Son los días del enlace de la palabra. Son los días de la palabra. Tus días no pueden ser otros sino los días de la palabra, los días de la conexión, los días de los que habló la palabra, los días de la revelación de la palabra. Tenemos que desarrollar la cultura revelada de amar la palabra de Dios, la palabra que crea, la palabra que forma, la palabra que estructura. No hay ninguna cosa más poderosa en el universo que la palabra misma de Dios. De hecho, ella es la causante de todo lo creado, y ella es tan poderosa que encarnó la ofrenda más grande de Dios al hombre, a la humanidad. Esto es Cristo, conocido como el Verbo de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Amar la palabra. Cada vez que usted oiga una palabra, diga: llegó el recurso de Dios para mi vida. Cada vez que una palabra de Dios se revela, llegó la respuesta de Dios a mi vida. Cada vez que la palabra de Dios se revela a su vida, diga: encontré el camino de salida. Cada vez que la palabra de Dios llega a su espíritu, diga: estoy en la fortaleza para resistir. La palabra es la roca. La palabra de Dios es el pan que sostiene, que da vida en cualquier momento. Amar la palabra es tener la seguridad de la victoria de cada día. Por eso cuando alguien se identifica con la palabra se identifica contigo. Tener una palabra de Dios es tener todo lo que necesitamos para el presente y para el futuro. Tener una palabra de Dios es el arma más temida del infierno. Tener una palabra de Dios es saber que tengo
una fuerza superior a las debilidades de mi naturaleza. Por eso, amar la palabra de Dios es amar los dichos de Dios. Es amar la voluntad de Dios en nosotros. Ama la palabra de Dios. Deséala con todo tu corazón. Una palabra de Dios es lo todo suficiente. Cuando tú tienes una palabra, tienes todo. Una palabra de Dios, lo tienes todo. Una palabra de Dios es tremendo esto, es el poder revelado de Dios para afectar cualquier adversidad del infierno y revelar la voluntad de Dios para el bien de nuestras vidas. Tener una palabra de Dios me hace tan peligroso y tan temido por el infierno. Tener una palabra de Dios al nivel de la revelación me hace el lenguaje de Cristo en mi boca. Por eso es tan importante amar la palabra, desear la palabra. La Biblia presenta la palabra en el primer nivel como una leche, hablando acerca de lo recién nacido, y dice el apóstol Pedro, desead como recién nacido la palabra de Dios. Esta generación, si quiere ir a mayores dimensiones, tiene que ser adictos a la palabra revelada, a la palabra que transforma. Porque una palabra de Dios es encontrar el camino y tener la lámpara en la oscuridad. Cuando tienes una palabra, tienes luz en cualquier circunstancia. Una palabra es la manifestación esencial de Dios por encima de las emociones. Por eso la garantía de este día y de los días por venir de mi vida están en la palabra que fue dicha de Dios para mí. Una palabra de Dios es un escrito de Dios que nadie, poderoso esto, que nadie puede borrar. Una palabra de Dios es lo que Dios dijo, que permanece, poderoso esto, que permanece por encima de todas las adversidades, aunque sean reales, pero la palabra es verdad. Y la verdad de la palabra es lo superior de cualquier mundo y de cualquier circunstancia. Satanás sabe que tener una palabra de Dios es estar en la seguridad de una victoria. Es saber que tener una palabra de Dios en mi vida es el decreto superior de una ley. La mayor ley en mi vida es la ley de la palabra. El mayor poder operante en el mundo es el poder de la palabra. La palabra de Dios son los dichos de Dios que trastornan el infierno. Por eso en esta casa y en este lugar y en esta vida somos cargantes de una palabra. Transportamos dichos de Dios para destinos de propósito. Bendito sea Dios por su palabra. Ella es la fuerza que nos sostiene, el pan que nos alimenta. Es la vida constante en la vida. Vivir y estar y amar y degustar la palabra es estar seguro de poder vivir y de poder sobrevivir cualquier ámbito y cualquier situación. El poder de estar de pie es el poder que te da la palabra. Si tienes una palabra, tienes la habilidad y la capacidad y el poder operante de vivir. Todo se cambiará. Todo se volverá al nivel y al orden de la palabra. No temas, no pares, no desmayes.
Una palabra de Dios está delante de ti y esa es seguridad de tránsito de tu camino. Vamos, iglesia, pueblo del Señor, nunca nadie podrá borrar los dichos de Dios y nunca nadie podrá correr lo que Dios ya colocó en el lugar que es para ti. Por eso muchos tendrán que vivir y sentir y ver lo que una vez la palabra de Dios les habló, porque de cierto vendrá como fue dicho. Satanás no tiene el poder de resistir la palabra. Satanás no tiene el poder de permanecer en la resistencia de la palabra. Podrá oponerse por algún tiempo, pero finalmente la palabra de Dios tiene siempre señal de victoria. Por eso el pueblo del Señor tiene la señal de la naturaleza de la palabra, la señal del orden. Donde hay una palabra de Dios, seguro que hay orden. Donde hay una palabra de Dios, todo tendrá que enderezarse, porque cualquier cosa torcida tendrá que venir a su orden. Por eso hoy quiero llevarlos al tema que he titulado El poder de una palabra enviada. Qué tan poderoso, y especialmente en estos tiempos donde estamos enviando de manera constante a través de estos medios, las redes sociales, la palabra. Qué tan poderoso es la palabra cuando es enviada. Y quiero ir con ustedes al Evangelio según San Mateo, capítulo número 8, el versículo 8. Dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Me llama poderosamente la atención para subrayar la palabra. Solamente di la palabra. Esa palabra solamente lo pone en el contexto como el elemento único, porque la palabra es como Dios. Tremendo. La palabra de Dios es como Dios. Y así como Dios está en todas partes, tiene el conocimiento de todo lugar y solo está su presencia en lugares específicos. Así es la palabra. Cuando ella es enviada, ella puede ir a todas partes porque no está sujeta ni por el tiempo, ni por la circunstancia, ni por las distancias. La palabra lo único que necesita es ser creída para ser atraída. Y este centurión de la historia tuvo algo importante en su vida. Y es que en medio de una necesidad, número uno, acudió a Dios. Esto es Jesús, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado. Y dice que lo busca para decirle: mi criado está postrado en cama. Pero hay una cosa importante. Y ahí está el punto número uno. Y es que este centurión tenía la revelación del poder de movilidad de la palabra. Poder de movilidad de la palabra. Por eso le dijo al Señor: Señor, no soy digno
Este es el nivel en que la iglesia tiene que trascender. Saber que cuando tú tienes una palabra de Dios, tienes la presencia de Dios contigo. Saber que cuando tienes una palabra de Dios, es como que si Dios está presente en un lugar. Y fue exactamente lo que este hombre expresó y dijo: Señor, no soy digno que entres a mi casa, solamente. Ese es el poder revelado de la palabra, poder revelado de la palabra. Este hombre tuvo el poder revelado de la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Sabía que cuando tenemos la revelación de la palabra, es posible que todo pase. Es posible que las situaciones más adversas sean transformadas, cambiadas para el bien del testimonio del poder de Dios. Solamente di la palabra. Ahí donde tú estás enfermo, solamente di la palabra y yo soy sanado. Porque cuando estamos en esa dimensión de saber el poder de la palabra enviada, entonces solo necesitamos conectarnos a esa palabra y entonces algo pasará. Algo extraordinario, como pasó en este hombre. Él dijo solamente: Señor, di la palabra. El poder de la palabra enviada. Número 2, este hombre entendió el nivel, el lugar, el nivel de autoridad que había en Jesús. Tú nunca puedes recibir. Mira esto tan tremendo. La conexión del poder de la palabra está en la revelación de entender el nivel de autoridad de quien la dice. Cuando tú entiendes el nivel de autoridad de quien dice la palabra, esto es un hombre de Dios, entonces te vas con un milagro. Te vas con un milagro en tu espíritu, porque algún día vas a llegar al lugar, al sitio de ver tu milagro, pero ya lo llevas dentro de tu corazón. Porque cuando te conectas a ese nivel de autoridad del espíritu de ese hombre de Dios, entonces la palabra llega a tu espíritu y se incuba. Y cuando llegas al lugar, porque tendrás que llegar al lugar del milagro, tendrás que llegar al lugar al sitio de los eventos poderosos de Dios. Yo creo con todo mi corazón que hay muchas conexiones de hombres y mujeres conectados a la palabra de Dios a través de un hombre de Dios, que se les reveló el nivel de autoridad por el testimonio de su vida, y entonces sé que algo pasará. Este hombre sabía que el nivel de Jesús era tan supremo y tan sublime, de tal manera que dijo: su palabra viaja tan rápido y está tan presente como que si Él está presente. Solamente di la palabra, Señor, y mi criado sanará. Entendió que cuando nos conectamos al espíritu de la palabra hace. Que cuando recibimos la revelación de la autoridad quien le envía, Dios está allí para respaldar su palabra. Este centurión número 3 provocó la palabra de Dios
a la revelación de su espíritu. Tú puedes oír una palabra de Dios y no provocarla a la revelación de tu espíritu, porque la ignoras, porque la menosprecias, porque subestimas al hombre que te da la palabra, al siervo de Dios, porque hoy en día Satanás, para quitarle velocidad a la palabra de Dios, entonces está criticando y subestimando y condenando a los hombres de Dios. No puedes caer en eso. Tienes que entrar en la honra de creer que Dios usa instrumentos aquí en la tierra, porque tenemos la misión de hacer el trabajo que Dios nos encomendó hacer. Predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Y eso es lo que estamos haciendo. Predicar la palabra y que ella pueda penetrar cual perspicacia en nuestras vidas y redarguirnos, porque estamos siendo preparados, instruidos por la palabra de Dios. Por eso, iglesia, necesitamos identificarnos con los niveles de la palabra. Necesitamos identificarnos con el espíritu de la palabra. Y necesitamos identificarnos con el sonido de la palabra. Tienes que estar en el espíritu para poder entender todo esto. De tal manera que el hombre, el centurión, se dio cuenta que cuando él llegó a su casa, Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste tu siervo, ve y como creíste, tu siervo será sanado. Y exactamente, la palabra llegó primero que el siervo. La palabra llegó primero que el centurión. Cuando el centurión llega a su casa, la palabra ya había llegado. La palabra está trascendiendo el estado de los tiempos. La palabra está trascendiendo el estado de las horas. Antes de mañana, el hecho ya está hecho. Antes de que el día aparezca, por eso tú vas a vivir la experiencia, y Dios está preparando su pueblo para esta otra dimensión tan sobrenatural, porque antes de que llegue el día, los hechos ya están, de tal manera que cuando llegue el día te vas a encontrar con los hechos ya estructurados. Porque así es la palabra de Dios. Llega antes de que tú llegues. Porque la palabra está más allá de los días normales. La palabra viaja a la velocidad. Hay poder de Dios, con que la voluntad de Dios hace las cosas. Antes de, ya está hecho. Por eso Jesús no murió en la tierra. Jesús, antes de morir, ya había muerto. Por eso dice la Escritura: el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Cuando la palabra se dio, no más que fue un anuncio de algo que ya había sucedido. La palabra de Dios es tan poderosa que tú te vas a levantar y te vas a dar cuenta: ve y como creíste, te sea hecho. Los días que vienen son los días para encontrarme con los hechos de la palabra. Las semanas que vienen y los meses que vienen es un encuentro de Dios con el diseño que la palabra de Dios me marcó. El tiempo que se avecina es el tiempo para encontrarme con lo que fue dicho de Dios para mí. Si apareció en el mundo, es porque ya fue confirmado antes de que fuera.
en el mundo. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, dice la palabra. Vamos a entrar en la hora de Dios, donde la gente va a entrar a volverse más adicta a la palabra, y entonces vamos a vivir. ¿Qué tan tremendo es esto? Vamos a vivir los momentos de la hora de Dios. En aquella misma hora, su criado fue sanado. Estos son los tiempos de la hora de Dios. Por eso son los tiempos de la palabra. Estos son los tiempos precisos y poderosos de la palabra enviada. Esa palabra que trasciende las fronteras. En cualquier lugar donde estás viéndome y escuchándome, hay una palabra de Dios. No en el espíritu de la emoción, sino en el, esto es tremendo, no en el espíritu de la emoción, sino en el campo preparado de honra. Porque yo no estoy para dar palabras para estimular, estoy para dar palabras para campos legales, para vidas que han creído, para vidas que honran, para vidas que no toman la palabra como un bombero o como una solución, para una solución de estados urgentes, sino de hombres y mujeres que han creído y que han vivido y que han guardado el testimonio de la palabra, que han honrado la palabra, que aman la palabra y que han hecho el quebrantamiento de sus vidas para que la palabra sea honrada y Dios sea honrado en sus vidas. Para ellos es la palabra. Porque cuando escuchamos esas palabras emocionales y emotivas de que todo está bien sin importar tu vida, es una gran mentira. Tu vida tiene que ser inherente a la palabra, coherente a la palabra, identificada identificada en su naturaleza de vida a la palabra. Tú no puedes pretender el cumplimiento de una palabra para una vida que no es coherente de honra con ella. Hay cosas que pasan solo para testimonio de la verdad de la palabra, pero Dios está buscando lugares donde se honra su palabra. Hombres que vivan bajo ese manto de la palabra, que la amen, que la quieran, que la veneren, que la honren. Y entonces la palabra les podrá decir, en aquella misma hora, esa hora es la hora en la que el pueblo del Señor va a entrar. Es aquella hora tan poderosa en la que vamos a entrar próximamente. Porque si has guardado la palabra, seguro te vendrá un hecho. Si tienes la expectativa de la palabra, seguro que algo va a suceder en tu casa. Ve y como creíste te sea hecho. Lo que le está diciendo es: olvídate de la preocupación, de la angustia. Deja el miedo atrás, porque una palabra ha sido puesta delante de ti como camino. Y cuando las palabras de Dios son puestas delante de ti, solo hay para ver delante de ti el milagro que honra la palabra. Poderoso. Solo hay delante de ti, delante de tus ojos, lo que fue dicho por Dios. Por eso es tan tremendo lo que Dios dice. No es un dogma ni es una religión.
es una verdad que viaja con su presencia. Porque cuando la palabra de Dios se manifiesta y llega a un lugar donde ha sido honrada y creída, no solo te encuentras con el hecho de la palabra, sino con la presencia de Dios en la palabra. Donde está una palabra revelada, está la voluntad de Dios manifiesta en un lugar. Por eso, únete, enlázate a la palabra. Aunque te digan como quieran decirte, la palabra te dio nombre y es el nombre que identifica tu propósito y tu destino. La palabra te dijo, ve y tú vas a ir. Por eso hoy tendrán que levantarse los hombres que fueron llamados a predicar, a servir. Los hombres que fueron llamados a hacer un servicio o una misión en el reino. Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. No importa la gravedad, Dios dijo, ve. Ve al espíritu de la libertad. Ve al espíritu del gozo. Ve al espíritu de la salvación en tu casa. Casas de bendición, generación nueva. Ve al campo de la fe, sigue creyendo. Ve, avanza. Ve, no te pares. Ve, no te detengas. Ve y como creíste te sea hecho. Porque una palabra ha ido delante de ti. Quiero hablar rápidamente de 4 cosas de la palabra, del poder de la palabra enviada. Número 1, identifica la conexión correcta. Hay muchas palabras que oyes, pero tienes que identificar dónde es una conexión correcta. La Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Toda palabra que viene del cielo se identifica con lo que del cielo está en tu corazón. Por eso dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tienes que saber dónde te conectas, con quién te conecta. Hoy en día hay muchos lugares que invitan de manera emocional a la conexión. Y quizás el espíritu de esta generación, de un sistema totalmente influenciado por ondas tóxicas que enferman la mente y que tratan de traer dolor al corazón, incertidumbre al espíritu. En esa generación hay que tener mucho cuidado y ahí es donde debemos saber dónde debo estar conectado. Porque si te conectas en un lugar equivocado, de ahí te alimentarás de manera equivocada. Y el problema es que cuando el mal, el error, la mentira se escucha tanto y uno se alimenta tanto de ella llega a convertirse de manera casi inexplicable como una verdad cuando no lo es. Entonces identifica dónde te conectas. Esto es, identifica la conexión correcta. Porque la conexión absoluta, la conexión de verdad absoluta es Jesús. Y los instrumentos que son usados por Él siempre darán un testimonio. Toda palabra tiene un espíritu de testimonio. Y esto es profundo. Y es lo que la iglesia debe tratar de desarrollar. Conocer el espíritu del testimonio
de la conexión correcta de una palabra. Por eso dice el libro de Mateo, capítulo 14, el verso número 20, número 36. Mateo capítulo 14, versículo 36, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice: y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Significa que encontraron el punto de la conexión correcta. Cuando identificas ese punto de una conexión correcta por una verdad de Dios revelada que tu espíritu la identificó, entonces te juntas a esa palabra que oyes y quedaste sano. No solamente tu cuerpo, tu corazón, tus emociones, tus finanzas, la visión de tu caminar con Dios. Y todos aquellos que le tocaron quedaron sanos. Conexión. Identifica la conexión correcta. Todo hijo que tiene desarrollado la paternidad conoce a su padre. Y todo hombre que vivió en su casa espiritual sabe lo que hay en su casa. Identifica, te lo pido, de la manera correcta, para que guardes tu corazón y guardes tu mente, y entonces cuando oigas la palabra sabrás que Dios habló. Identifica tu conexión correcta. Número 2, la actitud quebrantada ante una verdad produce un hecho en el cual, en cualquier lugar, mira eso, poderoso. La actitud quebrantada ante una verdad. Tú no puedes empezar cuando se cuestiona la palabra. Cuando la palabra se revela a tu espíritu y la tienes clara. Por eso es que cuando la palabra está revelada y te inspira a una acción de obediencia, tú no puedes cuestionar. No luches con una palabra que te mandó a hacer una cosa que quizás tu naturaleza no quiere hacer, pero que lo mejor es hacerla. Porque Jonás recibió la revelación de una palabra, pero su corazón no estaba quebrantado y le tocó vivir 3 días en el vientre de una ballena y en la profundidad de un mar, en un estado de incertidumbre. Y así pasa cuando nos resistimos a obedecer la palabra, a creerla, a honrarla. Cuando nos resistimos a quebrantarnos ante esa verdad, entonces los hechos se demoran. Dios no está interesado en demorar un hecho, porque de hecho, aunque parezca redundante, si fue revelado es para hacerlo. Todo lo que Dios revela es para hacerlo. Dios no revela una verdad, sino revela un tiempo poderoso. Cada vez que Dios revela una verdad, reveló un tiempo. El tiempo está revelado para ti. Tu obediencia hace más fácil vivir en ese tiempo que Dios reveló. Por eso produce la palabra un hecho en cualquier lugar. La palabra no solamente fue suscrita para el ámbito natural, sino para el ámbito también sobrenatural.
Entonces esa palabra que fue dicha para cualquier ámbito, en cualquier lugar, no hay lugares vedados donde la palabra de Dios no pueda producir un hecho. No importa el nivel de autoridad humana que sea lo que dijo, la palabra de Dios es más poderosa. Y a veces entramos casi como en confusión, porque como no vemos la emoción, a veces oímos la palabra, pero hay que entender esto que también es tremendo. La palabra tiene manifestaciones a veces asintomáticas, pero eso no quita su efectividad. Hay momentos que usted siente, pero hay momentos que no siente, pero no significa que no tiene efectividad. Tiene efectividad. Por eso cada vez que oímos una palabra que nos invita a la consagración y a la búsqueda, a la oración y a la entrega, al evangelismo y al servicio, a la obediencia y a la fidelidad, cuando oímos una palabra de Dios que nos redarguye, nuestra actitud debe ser quebrantada. Porque cuando somos quebrantados por la palabra, podemos ser llevados por la palabra al lugar donde Dios ha dicho. Este es el tiempo de no resistirse a lo que Dios quiere hacer, al cambio que Dios quiere traernos. Este es el tiempo de docilizarnos. Este es el tiempo de quebrantarnos, de rendirnos. Y más que pensar en una circunstancia, pensar en querer hacer la voluntad de Dios, porque ésta debe agradarnos. Dice el Salmo capítulo número 34, el verso número 18. Qué interesante es cada vez que oímos la palabra ser quebrantados. Salmos 34, número 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está ¿qué? Jehová a los que están quebrantados. Todo lo que está quebrantado, todo lo que está rendido, todo aquello que está humillado, produce sorpresa en la mente juzgadora de los hombres. Cuando tú te quebrantas, lo más seguro es que una sorpresa va a impactar a los que juzgaron y dijeron: esto nunca podía pasar, pero pasó. Este nunca podía levantarse, pero se levantó. Este nunca podía hacer la obra que se le asignó, pero la hizo. Porque cuando nos quebrantamos, se hace todo posible. Cuando nos rendimos, todo se puede hacer. Cuando nos resistimos, óyeme esto, cuando nos resistimos, ni siquiera Dios puede hacerlo. Entonces estamos perdidos. Pero cuando nos quebrantamos a Dios, delante de Dios, todo es posible. La palabra, los dichos de Dios, los sueños se vuelven realidad y los caminos se despejan y los diablos huyen y los verán tus ojos, porque todo lo que contra ti se ha levantado, tenlo por cierto, que la sentencia en que todo eso caerá ya ha sido revelada. Quizás tiene la angustia de saber cuándo, pero será pronto. Y te lo aseguro que será. Porque si hay algo que el sistema no puede resistir, es un corazón quebrantado a Dios. Porque un corazón quebrantado
No mueve las emociones de Dios, pero sí mueve la palabra que Dios te dijo de lo que pasaría. Un corazón quebrantado te vuelve al diseño y al modelo de Dios otra vez. Un corazón quebrantado hace posible cualquier cambio, cualquier cambio. Por eso dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa. No puedes humillarte delante de los hombres, tienes que humillarte es bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. El poder de una palabra enviada. Número 3, actúa en el espíritu de la palabra y en la fe que te inspiró. Toda palabra enviada contiene dos cosas: el espíritu de la voluntad de Dios. Toda palabra enviada contiene el espíritu de la voluntad de Dios. Y número 2, toda palabra enviada contiene un espíritu inspirador a la fe. Entonces, la palabra te mete en el espíritu, o sea, en una atmósfera sobrenatural. Que su imagen se revela solamente a ti. Mira esto tan poderoso. La palabra que tú recibes, ella va a revelarte a ti la voluntad de Dios para tu vida. Quizás otro lo escuche. No tenía el corazón quebrantado. No estaba dispuesto a actuar en ella. Nunca se va a revelar, no más que fue una información. Pero cuando tú tienes la disposición de actuar en el espíritu de la palabra, ella se vuelve una revelación en tu vida. Y se convierte en una fuerza que te inspira a tener fe. Por eso es que la fe nace por oír la palabra. Dice el libro de Juan capítulo 5, el verso número 11. Juan capítulo 5, verso número 11. Dice la palabra poderosa y santa y sublime de nuestro Dios de la siguiente manera. Mira lo que dice aquí. Juan capítulo 5, el verso 11. Y el hombre que había sanado, el hombre paralítico que había sido levantado, de acuerdo a la narración de la historia de este capítulo, dice, y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Y sabe a qué? ¿A qué viene todo esto? Que este paralítico que fue sanado tenía un lecho y la gente le decía, no puedes llevar ese lecho. Jesús le dijo en el verso, dice en el verso 8, y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Anda. Toma lo que tienes y anda. Toma lo que tienes y anda. Toma lo que has recibido y comienza a andar. Comienza a actuar. Es hora de levantarse, es hora de comenzar. Es hora de activarse. No puedes esperar más tiempo. Es hora de levantarse para hacer. No puedes permanecer más en el lecho del suelo, del dolor,
lamentándote, pensando en las enfermedades de tu pasado. No, levántate y anda. Sé sano, sé libre. Actívate. Acciona. Vuélvete ese hombre y esa mujer de la cual Dios habló que eres. Y la gente le decía, tú no puedes llevar ese lecho. Y él dijo, no me importa lo que ustedes digan. El que me sanó, el hombre que me dio el milagro, el hombre que marcó mi vida, el hombre que me habló en momentos de dificultad, el hombre que me dijo cuando aquí no había nada, cuando esta empresa no era nada, ese hombre que me habló y me dijo que aquí algo iba a pasar, él me dijo, levántate y anda, sigue andando. Y no puedes contradecir, porque el diablo va a tratar de contradecir una palabra que te levantó y te posicionó, te empoderó en el lugar donde estás. Entiende la revelación de una palabra enviada. Levántate y anda. Y vas a encontrar voces contrarias. No, no está bien que lo hagas. No. Tienes un modelo para actuar. Y después de todo esto, y aún en medio de todo esto que estamos viviendo, Dios va a traer la revelación de modelos nuevos, de ideas nuevas. Te va a sacar de un lugar y te va a colocar en otro. Te va a sacar del negocio tradicional en que has vivido y te va a meter en un negocio que te va a producir la paz y la tranquilidad y la prosperidad de tus días. Te va a abrir las puertas que parecían prácticamente infranqueables, totalmente cerradas. Se van a abrir de manera súbita. Has permanecido y has resistido y has trabajado y has luchado y parece que no, pero llegó el momento en que se abrirá. Porque el que te sanó, el que te dio la palabra, te dijo, levántate, es hora de andar, es hora de andar, es hora de andar, es hora de actuar, es hora de vivir, es hora de empezar a construir algo nuevo en tu vida. Es hora de dejar el lugar en que has permanecido durante tanto tiempo postrado. Y él dijo, tengo una palabra. Y es que el que me sanó me dijo, cuando yo estaba postrado, cuando yo estaba totalmente paralítico, enfermo, tirado en el piso, nadie daba nada, llegó una palabra. ¿Cuánto nos ha pasado así? Que hemos sido enfrentados cuando llegamos a Cristo, no éramos nada, ni teníamos nada. Postrados en el piso, en la miseria, en la pobreza mental y material, arruinados de mil maneras, muertos en delitos y pecado. Y hoy caminamos gracias a la palabra que Él nos dio. Y el que nos dio la palabra hoy nos dice, levántate y anda, porque tu tiempo será mejor hoy que ayer. Levántate y ándate y anda, porque tus días serán como los días del principio del Edén. Levántate y anda, porque tienes un nuevo aire en tu vida, nuevas ideas. Y después de esto serás un nuevo hombre conforme a una imagen de Dios. El poder de una palabra enviada. Número 4, si entras en una verdad en tu vida, si entra una verdad en tu vida, algo va a pasar. Yo sé que aquí ha entrado una verdad. Y yo sé que muchos que me están oyendo y viendo en este momento, ha entrado una verdad. Y de seguro algo va a pasar. Aquí en esta
en esta congregación algo poderoso va a pasar. Aleluya. Si una verdad de Dios ha entrado en ti, en tu vida, algo va a pasar. Estoy seguro que algo va a pasar en esta casa. Estoy seguro que en esta empresa, en este negocio, algo va a pasar porque hay una verdad de Dios que ha entrado poderosamente. Algo va a pasar. Estoy seguro. Los días que algo más allá de lo imaginado va a pasar en tu vida, porque una verdad de Dios ha entrado. Una palabra de Dios ha entrado a tu vida y eso significa que algo poderoso va a pasar. Isaías capítulo 41, el verso número 22, dice la palabra del Señor así: traigan y anúncienlo. Traigan y anunciémonos. Y anunciemos lo que ha de venir. Digamos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Traigan, congréguense, levántense, júntense al espíritu de esta palabra, que algo va a pasar y desde este lugar lo estoy anunciando. Hay una palabra enviada y la palabra que ha sido enviada nos ha elevado a la altura de la expectativa de estos días. Algo va a pasar y algo va a pasar conforme al modelo de Dios de estos días que no son los días del sistema, sino los días que Dios revela. Por lo tanto, hoy quiero bendecirte con toda bendición espiritual en Cristo. Que la palabra enviada de Dios transforma y revolucione poderosamente tu vida. Puntos de contactos en la verdad de la palabra para que hoy te conectes y seas liberado y seas sanado, sé prosperado, sé bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Te bendigo en la dimensión de cielos abiertos y de bendiciones sobrenaturales en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ministerio Internacional Generación de Fuego.